Hola hermanos, el día de hoy, 18 de mayo del 2020, es lunes de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Veamos, ¿cómo hacemos el día de hoy? Hoy estaría de cumpleaños San Juan Pablo II Magno. Hay que irle dando ya el título de Magno. Decía el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que pues tiene todo el derecho del mundo de ser reconocido como tal, como San León Magno, como San Gregorio Magno, porque efectivamente la grandeza de este Papa ha marcado la historia de la Iglesia, ha marcado la vida de nosotros, los que tuvimos la gracia de crecer bajo su pontificado. Vamos, yo nací bajo el pontificado de San Pablo VI, que es mi Papa preferido, ustedes lo saben, y mi santo preferido. Pero, vamos, San Juan Pablo II nos ha marcado la vida a todos. Hoy estaría de cumpleaños, estaría cumpliendo 100 años. Yo creo que hay que recordarlo y hay que pedir su intercesión, el Santo Padre, el Papa Francisco. A estas alturas, cuando ustedes miren esta transmisión, pues el Papa ya habrá celebrado, aunque no, pues si la publicación la hago desde temprano, no, estará por celebrar la Santa Eucaristía junto a la tumba de San Juan Pablo II, ahí en la Basílica Romana, pidiendo precisamente su intercesión para el final de esta pandemia. Saben además que ha iniciado ya el proceso de beatificación de los papás del Papa San Juan Pablo II. O sea que qué cosa más linda, ¿verdad? Sin duda, ojalá que puedan alcanzar pues la gloria de los altares. Hoy también es día de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús. Ya saben que cuando aparece alguno que sea del Sagrado Corazón de Jesús voy a hablar de ella. A mí lo que me llama la atención de ella nace en Córdoba en 1850 y junto con su hermana Dolores van a fundar una pequeña congregación que son adoradores del Santísimo Sacramento, pero luego cuando reciben la aprobación pontificia cambian el nombre y entonces pasan a ser las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, así se les conoce. Pero fíjense, a ella le tocó muy duro porque vivió mucha calumnia. Y entonces, claro, muchos ataques. Viendo su obra, es una época difícil, ¿no? Fíjense, la época de la gripe española también, porque ella va a morir en 1925. Pero muy complicado. Entonces, los últimos años de su vida ella tuvo que dejar la responsabilidad de dirigir la congregación. Fue su hermana la que la dirigía en ese caso, y ella con mucha humildad. Muchos decían era la humildad andando, porque realmente mucha humildad. Murió en 1925, pero ella les digo, demostrando obediencia, humildad, sencillez frente a los ataques, ella perseveraba. De eso nos va a hablar el Evangelio el día de hoy. Vamos a las lecturas. Ya entramos en Europa con Pablo. Entonces, capítulo 16, versículos del 11 al 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo humano, lo sencillo, lo familiar de este relato. Lucas, el autor pues del libro de los Hechos de los Apóstoles o la escuela lucana, va contando la historia. Zarpamos de Troya hacia Samotracia. Llegamos a Neápolis. Neápolis es la primera ciudad a la que Pablo llega en Europa, ¿no? Luego pasa a Filipos, que es de hecho la capital de Macedonia. Entonces por eso se queda ahí en Filipos. No había sinagoga en Filipos. Fíjense, en Grecia va a haber algunas ciudades, igual Atenas, donde no hay sinagoga. Es interesante esto, ¿no? Hay un rechazo al mundo judío. Pero había algunos, llamémosles prosélitos, temerosos de Dios, y entre ellos había varias mujeres. Una sinagoga normalmente implica varones, tienen que ser al menos 5 varones, pero aquí son las mujeres. Y Pablo dice, traban conversación. O sea, sencillamente entran en un diálogo, abre Pablo su corazón y óiganme, Lidia, que es comerciante en púrpura, cuidado, es una mujer de dinero, no es cualquier cosa, o sea, se trata de una persona comerciante adinerada. Recuerden que los filipenses va a ser la comunidad a la que Pablo más va a querer. O sea, vamos, como los filipenses nunca se peleó, digámoslo así. Los requete querían a Pablo y gracias a la ayuda de ellos es que Pablo va a llevar a cabo algunas de sus obras. ¿O es que piensan ustedes que la misión se hace solo con buenos deseos? No, se había que también poner dinerito para que Pablo se moviera y entonces de ahí viene. En Filipos Pablo tenía una cuenta de debe y haber. O sea,
una cuenta de ahorro, digamos así. ¿Y quién habrá puesto dinero en esa cuenta? Lidia. Es que eso es lo lógico del asunto, porque ella era la que ayudaba a sostener la obra. Cuando se hizo bautizar ella con toda su familia. ¿Y? No nos dice que solo ella, toda la familia. Hombre, eso deberíamos de revisarlo nosotros, ¿no? Si esta pandemia nos está ayudando a que toda nuestra familia recuerde su bautismo, que toda nuestra familia recupere la fe, madure en la fe, porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. Hay que pedirle a Santa Lidia, así se llama, Santa Lidia, se le conoce como tal, que nos ayude también a que nuestras familias entren en este ritmo. El Evangelio, final del capítulo 15 de Juan, inicio del capítulo 16, o sea, del versículo 26 del capítulo 15 hasta el versículo 4 o cuarto del capítulo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una vez más la promesa del envío del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos acompañará, que nos sostendrá, como hemos escuchado ayer domingo, la fuerza de este Espíritu que nos acompaña, nos sostiene. Muy bien, eso no es ningún problema para que lo entendamos. Vamos a volver sobre esto. Él dará testimonio sobre él y ustedes también darán testimonio. Recuerden que el testigo es mártir, martus, se dice en griego. Fíjense que a pesar de la pandemia, la persecución no termina. O sea, la persecución en muchas partes, leyendo este versículo, me acordé de un artículo que leí hace algunos meses, el año pasado, con respecto a las persecuciones. Y es que un grupo de hermanos nuestros católicos en Nigeria que fueron martirizados, que fueron quemados, junto con su sacerdote, junto con su párroco, él meditaba en esto. Él meditaba precisamente este versículo. Llegará un tiempo en el que el que los mate pensará que dará culto a Dios, porque los musulmanes en esa zona piensan que con eso le están dando culto a Dios, al meterle fuego a un templo, al quemar una iglesia con toda la gente adentro. Así como lo escuchan. Se está cumpliendo. Yo les decía, vamos, este siglo XXI lleva más mártires en promedio que el siglo XX. Y el siglo XX tuvo más mártires en promedio que los 19 siglos anteriores juntos. O sea, y vivimos, claro, la persecución. Tantos ataques en contra del Papa en estos días, ¿verdad? Tantos ataques en contra, claro, porque les estorba el Santo Padre con su fidelidad y con su rectitud. Ya, claro, les molesta, no solamente al interior de la iglesia con esos grupos ultraconservadores, pobrecitos ellos, ¿verdad? Sino es en todas partes. Y nos pasa. Y vivimos la persecución. ¿Qué hacemos frente a eso? Orar. Lo primero es orar. O sea, lo primero es orar. Entiendan, lo primero es orar. Luego tendremos muchas otras cosas que hacer, sobre todo el bien. Que no nos cansemos de hacer el bien. Les invito a acompañarme haciendo oración. Señor, estamos abatidos, a veces no podemos más, nos persiguen por todas partes, nos sentimos abrumados y sin fuerza. En medio de la noche esté presente como luz, en medio de la tormenta sé nuestro refugio, en medio del miedo sé nuestra esperanza. Caminamos cansados, con el corazón abatido, estamos en las últimas y todos nos persiguen. Haznos valientes, a nosotros, pecadores, que confiamos en tu infinita bondad. Ayúdanos a confiar en medio de la lucha, cuando parece que todo se acaba, y ayúdanos a vivir confiando en ti en medio de la persecución. Amén. Y en medio de la tormenta y en medio de la pandemia, a seguir confiando. Que Dios les bendiga. Feliz lunes de la sexta semana del tiempo de la Pascua y encomendémonos hoy, como les digo, a San Juan Pablo II. Bendiciones para todos.